Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos al curso de Gestión del Talento Humano en ULP. Soy la profesora Erika Espinosa, semana 12, 2 de noviembre, para nuestra querida universidad. Erika Espinosa, graduada en estudios de posgrado en especialización, finanzas, docencia universitaria con honores, asesor y consultor en temas tributarios, laboral, financiero e inversiones. Experiencia en pequeña, mediana, gran empresa, con lineamientos para catedrática en lo que es finanzas, tesis e investigación. Recuerda ingresar siempre 10 minutos antes, por favor no pasar del 30% en asistencia. Los trabajos deben de realizarse en aula virtual, las únicas evaluaciones son recuperables, el examen parcial y final. Todo trato siempre respetuoso y cordial en aula, redes de la universidad o todo medio de información. Además, forma parte, ya que forma parte de la evaluación con ética profesional, lo cual será muy importante en la nota final del curso, ¿sí? Vamos a ver un extracto, algunas empresas importantes que realizan, en este caso, su actividad respecto al éxito empresarial. Voy a abrir aquí un segundito, ahí está, y le damos el máximo volumen. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en los mercados financieros? Encontrar alternativas de inversión en bolsa. Ya está. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Si estás preocupado por lo que está sucediendo en el planeta en relación con las prácticas ambientales de muchas empresas, podrías considerar la iniciación de un proyecto que sea un aporte en este sentido y a la vez de gran demanda en el mercado. Estas empresas ofrecen productos o servicios que están favoreciendo patrones sostenibles de uso y fabricación al disminuir su huella ambiental, reducir la generación de residuos y promover el reciclaje. Son empresas que tienen algunos años en el mercado demostrando tener una buena rentabilidad, pero mejor que eso, contribuyendo en el cuidado del medio ambiente. Número 1, EcoShell. Es una empresa que fue fundada en 2010 con sede en México. Tiene al momento una amplia gama de empaques, bolsas y desechables hechos a base de plantas que logran biodegradarse de 90 a 240 días, sin dejar residuos tóxicos en el medio ambiente, gracias a que los microorganismos se alimentan de los productos logrando reintegrarlos a la naturaleza. Estos productos, aseguran sus propietarios, son ideales para restaurantes, oficinas, hoteles, tiendas e incluso para la casa y cualquier lugar donde se use desechables y bolsas. Número 2, Abono del Mar. Abono del Mar es un emprendimiento público-privado que surge en 2015 para solucionar un problema socioambiental del municipio de La Paloma en Uruguay. Gestiona, transforma y valoriza residuos orgánicos generados por la actividad pesquera y otras actividades de la zona. El abono del mar se obtiene a partir del proceso de compostaje de las materias primas residuales desarrolladas en la localidad: pesca, aserraderos, podas y transporte de madera. Número 3, Ecoplastics. Ecoplastics Ecopack es una empresa radicada en Ecuador y que se encuentra dedicada a reciclar plástico y envases de jugos y leche para transformarlos en productos Ecopack de calidad con un sinnúmero de aplicaciones. Entre sus productos podemos encontrar mangueras de polietileno para una gran variedad de usos, sistemas de cubiertas y tableros ecológicos que se adaptan a todo tipo de necesidades, tableros aglomerados con características de madera sintética. Todos estos productos tienen un sinnúmero de aplicaciones que aportan al cuidado del medio ambiente. Muy bien, chicos, ahí hemos visto un apoyo audiovisual y ahora vemos un mini video también. Vamos a minimizar aquí un mini video sobre empresarios exitosos, Howard Schultz y su fórmula de éxito. Vamos a ver entonces, me permiten, por favor. Ahí está. Hay algo que nos falta: las ceramidas de CeraVe. Visita a tu dermatólogo, el experto en piel. Alacena presenta Sabores del Mundo. Nueva mayonesa y nuevo ketchup estilo americano. A la edad de 18 años se vio obligado a mantener varios empleos simultáneos y hasta tuvo que vender de su sangre para poder pagar sus estudios universitarios. 30 años más tarde se había convertido en multimillonario y era dueño de una compañía global con más de 3.500 establecimientos por todo el mundo. ¿Cómo lo logró? El protagonista de esta historia es Howard Schultz,
quien nació el 19 de julio de 1953 en el seno de una familia judía de bajos recursos en Brooklyn, Nueva York. Cuando tenía 7 años, su padre se rompió el tobillo mientras trabajaba como camionero recogiendo y entregando pañales. A raíz de este accidente, fue despedido y como no tenía seguro médico ni indemnización por accidente laboral, la familia se quedó sin ingresos. Muchos meses a mi familia no le alcanzaba el dinero para pagar las cuentas. Me escapaba del caos familiar sentándome en la escalera entre pisos, imaginando una vida mejor, comenta Schultz en su sitio web. En el instituto jugaba al fútbol americano y vio en el deporte una oportunidad para salir adelante. En 1971 llegó a la Universidad de Northern Michigan con la esperanza de obtener una beca deportiva para estudiar en la Facultad de Licenciatura en Comunicación de... Meses más tarde, renunció para aceptar un empleo en... Le llamó la atención el número inusualmente alto de cafeteras de goteo en el lugar. Intrigado, buscó reunirse con los propietarios de la empresa en ese entonces, Gerald Baldwin, Seth Seal y Gordon Bowker. Le sorprendió la pasión de los socios y su valor al vender un producto que solamente atraía a un pequeño nicho de entusiastas amantes del café. Baldwin, Seal y Bowker, 3 personajes inspirados por el empresario cafetero Alfred Pitt, habían una feria internacional de artículos del hogar en Milán, Italia. Mientras caminaba por la ciudad, se encontró con numerosas cafeterías de expreso donde los propietarios conocían a los clientes por su nombre y les servían bebidas calientes como cappuccino y café latte. En el momento en el que él entendió la relación personal que la gente podía tener con el café, tuvo una verdadera revelación. Entusiasmado, regresó a Estados Unidos para compartir con Bowker, Seal y Baldwin sus ideas de crear una experiencia de 32 personas y la respuesta de 217 de ellas fue no, dijo Schultz en una entrevista. Pasó 2 años fuera de Starbucks, completamente centrado en su idea de abrir tiendas de Il Giornale que imitaran la cultura del café que había visto en Italia. Estas tiendas ofrecían helado además de café, por $200 millones en 2001, pero la inversión se tornó amarga cuando los jugadores de baloncesto empezaron a tener problemas con él. En 2006, vendió al equipo a un grupo de inversores que trasladó al equipo a Oklahoma City, dañando seriamente su popularidad en Seattle. Más tarde, dijo que ser propietario del equipo fue una pesadilla. La dirección de la cadena internacional también presentó contratiempos, por lo que en 2008, Schultz tomó la decisión de cerrar temporalmente 7.100 tiendas en Estados Unidos para volver a enseñar a los camareros cómo hacer un expreso perfecto. Durante los siguientes 2 años, lideró una serie de cambios radicales en Starbucks, los cuales surtieron efecto y llevaron a la empresa a triplicar sus beneficios, que pasaron de $315 millones en 2008 a más de $945 millones en 2010. Como parte de estos cambios, también anunció que para el año 2018, Starbucks pretendía contratar a 10.000 veteranos militares y a sus cónyuges, y el año pasado, la empresa anunció que pagaría la matrícula universitaria de sus empleados. Muy bien, ahí hemos visto entonces, chicos, modelos para entender la clase de hoy. Vamos a descubrir la agenda, hemos visto 2 videos con las preguntas al respecto, emprendimiento, el emprendedor, ¿no? Las tipologías y la competencia, ¿no? La cadena del valor en este caso, ¿no? Y las etapas del proceso de variables, casos exitosos. Vamos a descubrir entonces los tipos de clima organizacional y el rendimiento sostenible. Vamos a definir entonces qué es clima organizacional, la cultura, tipos, formación, elementos y análisis según el enfoque. ¿Y qué es definición? Clima es la percepción que se tiene de un contexto social del ambiente. Cultura, en cambio, son las normas, valores, supuestos en los cuales vivimos, ejemplo, los perfiles. Modelo de clima, tenemos Grupo Romero, Bacus. Modelo de cultura, por ejemplo, cultura emprendedor y los perfiles de cada colaborador. Clima organizacional, tiene características, clima y resultado. También tiene sus objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Vamos a verlos en un momento para desarrollar nuestra temática el día de hoy, ¿sí? Ahí vemos entonces 3 elementos. ¿Cuáles son? Vamos a ver al respecto. Muy bien, y estos 3 elementos engloban algunos aspectos importantes, entre ellos la organización, el departamento y el equipo. Otra es las facetas, con autonomía, confianza e innovación, ¿ya? Eso es importante. Y los niveles del clima, ¿no? El clima organizacional tiene niveles, ¿no? ¿Cómo podríamos clasificarlos? Bueno, aquí tenemos una idea.
En primer lugar debe ser homogéneo, ¿ya? En segundo debe tener elementos para escoger opciones, ¿no? Conocidos como el proceso de escoger en el momento, la homogeneidad de acuerdo a lo interno y la discriminación, es decir, escoger a los mejores elementos. Podemos tener entonces varios equipos de trabajo. El equipo 1, que hay un acuerdo interno, hay una meta, complicidad. Y el equipo 2, no hay acuerdos, hay discusiones y no se llevan bien. Entonces depende la ideología de cada grupo, ¿ya? Eso también es importante entender. La formación del clima entonces se basa a través de modeladores de clima. ¿Cuáles son estos modeladores? Bueno, se basa en las prácticas de recursos humanos, donde se trabaja básicamente algunos elementos como, vamos a descubrir entonces cuáles son estos elementos, ¿sí? Tenemos entonces las prácticas para saber a qué se dedica mi organización, por qué mi organización va hacia ese nivel, entre otros elementos importantes. El artefacto, por ejemplo, se divide en elementos, artefactos y patrones, valores y creencias, supuestos y básicos. Para el tema de los artefactos está el ambiente físico, forma de vestir, eslogan, mitos, etc. La manera de tratarse y dirigirse son los patrones de conducta. Valores y creencias, ¿no? Creencias es lo que cree la organización, valores, por ejemplo, llegar temprano, ser ordenado, ser respetuoso. Vemos entonces que hay códigos morales y éticos. Estos códigos morales determinan la parte de las creencias y valores, ¿no? Y también está el clima como un indicador de cultura básico. Vemos las dimensiones, se basan entonces en énfasis, grupos, desarrollos, guiados básicamente en la lealtad como base temática, ¿ya? Y sobre todo en el compromiso con la organización. ¿Y cuáles son las dimensiones en este caso que podemos tomar en cuenta, ¿no? Para analizar? En primer lugar, el énfasis del orden, las reglas, las normas, ¿no? También podemos decir que esta cultura organizacional, al tener estas herramientas como eje temático, van a interactuar de manera integral, en este caso con fundadores, ambientes externos y tipos de negocio, ¿no? ¿Cómo se forma entonces una cultura? Basada en la formación y en las prácticas de recursos humanos como parte de su filosofía. ¿Cómo se estudia la cultura? Con métodos cualitativos, por ejemplo, y cuantitativos. El primero con cuestionarios test, el segundo con escala Likert, ¿no? La cultura organizacional, entonces podemos decir, en un resumen, se suma al decir que está compartido, de acuerdo a Robin 2009, por miembros que trabajan normas de convivencia que se vuelven herramientas y estrategias de convivencia a largo plazo, ¿no? Ejemplo, la empresa Walt Disney, una empresa famosa a nivel mundial con el tema de las caricaturas. Recuerda que como te ven, a veces te evalúan, guarda siempre una anotación veraz y lograrás todo dentro del sueño de lo que quieras lograr, ¿no? Podemos decir entonces al respecto que existen tipos de cultura. ¿Cuáles son estos tipos? De acuerdo a Cameron y Quinn, en el 2009 en adelante, está la cultura del clan, la cultura aristocrática, la cultura de mercado y la jerárquica. La cultura del clan, entonces, podemos decir que es organización entre sí, con líderes de cabeza que de alguna manera paternalizan su organización y está unida por la lealtad, ¿no? Como tema emblemático. Las culturas adocráticas, este tipo de organización, son altamente aceleradas por las turbulencias del siglo XXI. Los líderes son considerados como innovadores y toman muchos riesgos. La cultura jerárquica o de las entidades del Estado, en este caso hay una jerarquización y los coordinadores se hacen por tramos. La cultura de mercado, ¿no? Se hace por diferentes medios y a su vez se ordenan de acuerdo a competencias, se mide por productividad. Se puede entonces decir que la formación de la cultura organizacional se basa en herramientas, en este caso la primera, la visión, y se puede concluir que hay un sello personal de la empresa, promueve el sentido de pertenencia, contribuye a claridad, facilita los procesos y el bienestar. Asimismo, la formación de la cultura pasa por ciclos, de la visión, como vemos a los fundadores, la infancia de cada uno, la adolescencia y la madurez, igual se ve en la empresa. Y podemos decir también que las estrategias de la organización para lograr esa fidelización con fundadores y líderes, sistemas de conocimiento, cultura y adecuada socialización, ¿no? La cultura fuerte versus la débil. Recuerda que una cultura fuerte es aquella que controla de manera social y con mucha delicadeza el punto de vista de los colaboradores. El número de supuestos es significativo, la medida en la cual los miembros se sienten cómodos y los miembros también ordenan sus supuestos. La fortaleza de la cultura en este caso también tiene una característica, ¿no? Determina la congruencia y los cambios, ¿no? La cultura fuerte en este caso tiene varios elementos favorables.
entre ellos los valores centrales de la organización, existe consenso, cuanto más miembros mejor. También tiene el tema de que aporta el tema simbólico en la confianza entre sus miembros con historias, rituales, eslogan, tendrán una influencia constante en los miembros. La cultura fuerte me da un resultado a largo plazo y me permite mantener la rotación, a veces y minimizar este impacto de rotación cuando a veces no hay rendimiento. Sin embargo, el alto movimiento personal también puede ser dañino en caso de exceso. Por ello es muy importante trabajar la cohesión, lealtad y el compromiso. La cultura débil, bueno, aquí hay centrales de organización diferenciadas. No es lo mismo que la cultura fuerte. No hay tal vez uniformidad en todo el equipo, existe poco acuerdo, no se manifiesta, poca promoción. Y ahí vemos un resumen, ¿no? La débil con características de desunión y la fuerte con características de integración. ¿Y cuáles son los elementos de la organización? Tenemos acá la rutina, formas rutinarias de trabajar, normas que comparten, valores de calidad. También tenemos la filosofía de la organización para trabajar con reglas y aceptar, ¿no?, lo que la mayoría de la organización quiere, transmitiendo esa disposición a toda la organización con orden democrática y respeto colaborativo, ¿no? Tenemos casos de éxito, en este caso Starbucks, como vimos en la primera parte, ¿no?, con el objetivo de lograr una estrecha relación con el cliente y el colaborador. El caso Netflix con su cultura en la nube, ¿no?, de que cada colaborador es valioso desde el punto de vista de poder trabajar en online con la misma efectividad que en la presencial. Y Google ya trabaja esto en los últimos 20 años, premiar e incentivar creatividad para personas con motor en su organización. Podemos decir entonces que, por ejemplo, ellos pueden determinar actividades con tiempos estimados, como hemos visto, y eso no quiere decir que no van a cumplir sus actividades de acuerdo a su naturaleza de la organización. Sin embargo, se sugiere que este procedimiento se haga respetando los puntos de vista de cada elemento. La cultura organizacional se basa en creencias, normativas y valores, supuestos básicos, y la visión que tengan los fundadores al respecto, ¿no? Relacionarse con fundamentos para que la información de la cultura, de una cultura, sea coherente, ¿no?, con la organización, ¿no? Eso es muy importante en este sentido. Bien, tenemos la actividad de la semana. Vamos a responder las preguntas. Son 5 preguntas en el aula virtual. ¿Cómo modificamos la cultura organizacional? Explique cómo se realiza la formación de la cultura, los tipos de cultura organizacional, el clima organizacional y cuáles son los elementos de la cultura. También tenemos nuestro foro, las 2 preguntas claves que se van a activar. Y muchas gracias por su apoyo el día de hoy en el aula virtual. Sí, soy Erika Espinosa para nuestra querida universidad ULP. Recuerda que estamos trabajando en esta sesión la semana 12, Gestión del Talento Humano ULP. Hasta la próxima, chicos, y muchas gracias por la sesión de hoy.